buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con alguien que sabe del corazón. Lleva muchísimos años, lleva tantos años trabajando como jefe de la sección de cardiología del Hospital Molina Rosa que le ha llegado el momento de jubilarse. Hoy vamos a hablar con José María Costa, un cardiólogo reconocido y reputado de Lanzarote, que bueno, quizás muchos lo ven como el fin de un ciclo, pero otros, y seguro que él también, como que se abre una nueva etapa. Sin más dilación pasamos a hablar con José María Costa. ¿Cómo estás, José María? Pues muy bien, Andrés, aquí con mi nueva vida. Pues eso te iba a decir. A partir de hoy. A partir de hoy, la verdad. Se abre una nueva puerta, ¿no? Se abre una nueva vida, Sí. Con mucha ilusión, con mucha expectativa. Bueno, he cumplido con creces. Mi experiencia profesional ha sido muy buena, muy positiva. Me voy muy satisfecho, muy contento. Me encanta y me ha encantado mi trabajo, mi especialidad, mi profesión. La cardiología me ha apasionado, me sigue gustando, pero yo creo que hay que dejarle ya paso a los jóvenes, que vienen empujando muy fuerte y que están dando una cardiología de un nivel impresionante, ¿no? Sí, impresionante. ¿no? Porque decías tú que tienes los 65 recién cumplidos, que podías, bueno, recién cumplidos, los 65, pero que podías haber apurado más, que la ley te lo permitía, Sí, pero ¿tú crees que ya era el momento? Ya sí, yo pensé y decidí que por cuestiones personales y familiares, que ya había llegado el momento y que, bueno, que había que empezar otra vida, que se puede hacer otras cosas, que me encanta, vuelvo a repetir mi especialidad, la cardiología, pero creo que puedo hacer otras cosas y creo que ya he tomado esa decisión y me siento muy tranquilo y con una paz interior muy buena y creo que puedo seguir pues ilusionándome con nuevas cosas. De todas maneras, también para los que son tus pacientes más fieles, mantendrás también tu consulta. Sin ningún tipo de duda. Yo todavía me he jubilado del sistema público de salud, pero de momento voy a seguir con la consulta, efectivamente, como bien dices, porque tengo muchos pacientes durante muchos años. Llevo tantos años aquí en Lanzarote, 33, que llevo tratando en determinadas familias 3 generaciones. Claro. 3 generaciones, Claro. Abuelos, padres e hijos. Entonces, pues son muy incondicionales míos y yo quiero seguir atendiéndolos. Claro que sí. Quiero seguir dándoles los servicios de la cardiología porque confían en mí. Poco a poco irá despegándose y, lógicamente, pues tendrá un fin, pero no quiero hacerlo bruscamente, quiero hacerlo Claro. de manera gradual. 33 años en Lanzarote. ¿Cómo llegas? ¿Dónde estudias? ¿Y cómo llegas a Lanzarote? ¿Cómo es tu recorrido profesional? Bueno, yo estudio medicina en la Facultad de Medicina de Cádiz, porque yo soy de Cádiz. Allí tengo un catedrático que me da la asignatura de cardiología, que ese fue el disparadero de por qué yo me ilusioné con la cardiología. Era un profesor muy didáctico y me enamoré de la cardiología, me encantaba la cardiología. Yo tenía claro que quería ser cardiólogo. Entonces, pues terminé la carrera en Cádiz, empecé a hacer algo de medicina interna, yo no me encontraba satisfecho con lo que estaba haciendo, no creía que no era lo que más me gustaba, y entonces me surgió la posibilidad, después de una serie de trabajos que tuve que hacer para poder irme a México, al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, que eso fue en el año 80, en ese año todavía el Instituto de Cardiología de México tenía un prestigio mundial, y bueno, pues decidí, fundamentalmente apoyado por mi mujer, que es la que me empuja a decir, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cardiología? ¿Y dónde la puedes hacer? Pues la puedo hacer ahí. Podía haber ido a Estados Unidos, pero bueno, en aquel momento el nivel de inglés no era el más adecuado, y entonces México por la facilidad idiomática, ¿no? Y mi mujer, que es muy emprendedora, me empujó y me dijo, vámonos para México. Y allí estuvimos 3 años, y allí estuve haciendo la especialidad de cardiología. Sí, me decías que luego pasabas de nuevo por Cádiz. Luego pasé por Cádiz, pero... 2 años aproximadamente, y surgió la posibilidad de venir a Lanzarote. Y surgió. Y entonces... Sí. ¿Cómo recuerdas Lanzarote? ¿Cómo era sanitariamente, por decirlo de una manera? Bueno, pues Lanzarote en el año 85 pues era sanitariamente, pues en primer lugar porque la isla no tenía tantos habitantes como ahora, la densidad de población era muchísimo menor. Trabajábamos en lo que se llamaba la Casa del Mar, que todas las personas de antiguos de Lanzarote saben lo que era. Pues era un hospitalito pequeño. Era una gran familia de médicos, de enfermeras, de celadores, de auxiliares, todos éramos una gran familia, porque éramos pocos.
Entonces, lo apoyamos fundamentalmente en la clínica, es decir, en los síntomas del paciente. Teníamos pocos medios técnicos, ¿no? Y cuando lo necesitábamos, pues nos trasladábamos a los pacientes al Hospital del Pino, que en aquella época es lo que actualmente es el Dr. Negrín, ¿no? Pero bueno, también los recuerdo con mucho cariño aquellos años, ¿no? Sí. De desarrollo de la especialidad. Empezamos a hacer ecocardiografía después de algún tiempo. En fin, fuimos desarrollando la especialidad. Y luego ya, ¿cómo lo comparas? O sea, lo que estabas con lo que hay ahora. Bueno, no tiene ahora mismo color, no tiene color. La cardiología, que es la especialidad que yo, en general la sanidad, pero la cardiología, que es la especialidad a la cual me he dedicado, no tiene color con lo que hacíamos en los años 80, finales de la década de los 80, con lo que hacemos ahora, ¿no? Con lo que se está haciendo ahora. La cardiología se ha desarrollado muchísimo, es una especialidad en tremendo avance, continuo avance, y ahora mismo el hospital nuestro, el Hospital Dr. José Molina Orosa, desde el punto de vista cardiológico, pues tiene un nivel sí, muy aceptable, y sobre todo tiene unas perspectivas de futuro, creo que futura a muy corto plazo, muy buenas. ¿Por qué? Porque el presidente del Gobierno de Canarias, que estuvo hace poco en Lanzarote, que se celebró un consejo de gobierno, hizo público que se va a poner ya, él dijo antes del verano, esperemos que se cumpla esa palabra, un laboratorio de hemodinámica. Y eso va a suponer un antes y un después para la cardiología de Lanzarote. Sí. ¿Qué significa eso? Eso significa que el infarto agudo de miocardio, cuando ocurra y tengamos el laboratorio de hemodinámica, en lugar de poner el tratamiento que se ponemos actualmente, que es un fármaco para tratar de disolver el coágulo que se forma en la arteria coronaria, se puede hacer eso, pero lo mejor es hacerle un cateterismo para introducirle un catéter en la coronaria, y la coronaria que está obstruida, si se hace pronto, se aspira el coágulo y se libera. Y después se pone una cosa que se llama un stent, que es como una especie de muelle para que la coronaria se quede abierta y no se vuelva a ocluir. ¿Y con eso qué se consigue? Se consigue reducir o minimizar el daño del músculo del corazón. Cuanto antes se abra la arteria responsable del infarto, menos músculo, porque el corazón es un músculo, menos músculo se queda afectado, o nada se queda afectado, y eso es futuro para el paciente, para su actividad laboral, para la sociedad, para todo. Y eso es una de las grandes cosas que se va a poner. Eso es lo que el Gobierno de Canarias también está trabajando en el llamado código infarto. Ajá. Se pone en marcha, el paciente una vez acude a un centro, el centro pone en marcha lo que es el infarto e inmediatamente se sube o se mete en el laboratorio de hemodinámica y se le abre la arteria. Vale, luego hablaremos de lo que perdón, un infarto, porque también eso siempre hay como dudas, ¿no? Lo único que vamos, perdón, tengo la garganta fatal, vamos a hablar un poco de la situación que se crea ahora con la baja tuya, porque también aquí estamos todos como contados ¿no? Sí. Y no sé si ahora podemos decir que, no sé si me comentabas que también una compañera tuya, también no sé si ha causado baja. Sí. Estamos en una situación en la que quizá ahora... Podemos decir que estamos en crisis. Ahora estamos un poco en crisis en cardiología, porque hasta el final del año 2017 éramos 6 cardiólogos. Estábamos bien y de hecho pues se ha ido desarrollando mucho. Hemos creado una unidad de insuficiencia cardíaca, hemos creado una unidad de arritmias también. En fin, son unos cardiólogos jóvenes, muy bien formados, muy bien preparados, muy inquietos, con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas. Pero bueno, al final de año se nos fue una cardióloga y ahora pues me he ido yo. Con lo cual la sección de cardiología del hospital se queda con 4 cardiólogos. Ya se han puesto en marcha, porque me consta, todos los mecanismos para tratar de contratar a 2 cardiólogos nuevos. Espero y deseo, porque aunque yo esté jubilado, es mi sección de cardiología y yo me considero todavía cardiólogo. Sí, como tu bebé. Efectivamente. Llevo muchos años intentando luchar por el laboratorio de hemodinámica y ya es una realidad, o va a ser una realidad en los próximos meses. Eso va a ser un acicate para los cardiólogos jóvenes sin ningún tipo de duda. Sí, ¿no? Y creo que... creo que será más factible poder contratar a cardiólogos. Esperemos que sí, porque si no lo que estás diciendo tú, que puede ampliarse las listas de espera, que de hecho ya bastante largas son, ¿no? Sí, bueno, en cardiología las listas de espera... No es la especialidad. No es la especialidad. No es traumatología. No es traumatología, no. La cardiología,
En primera visita tenemos como mucho 3-4 semanas. Eso no es lista de espera. Después ya en las consultas sucesivas, sí, cuando el cardiólogo ve a un paciente y le dice quiero verlo en 1 año, pues a lo mejor, o en 6 meses, pues a lo mejor ahí sí, ahí se prolonga, en lugar de 6 meses puede ser 1 año, y en lugar de 1 año puede ser 1 año y medio. Eso todavía no está resuelto y ahora posiblemente se empeore. Claro. Hasta que no vengan 2 cardiólogos nuevos se puede empeorar. Lo que más me ha preocupado a mí durante todo este tiempo era que la primera visita fuera rápida, porque al paciente le genera, y a su entorno familiar le genera mucha preocupación cuando el médico del centro de salud, el médico de atención primaria, su médico de cabecera, lo manda al cardiólogo. Entonces el paciente se preocupa, dice algo tengo, ¿por qué me mandan? Cuanto antes, y eso cuanto antes se le intente ayudar, pues mejor. ¿Estar 1 año y medio esperando? Sí, eso es otra de las cosas que hemos puesto en marcha últimamente y que nos ha dado muy buenos resultados, que le hemos llamado la consulta de alta resolución, de tal manera que el paciente llegaba por primera vez a la consulta de cardiología, se le veía, se le exploraba y además se le hacía una ecocardiografía en la consulta. Ajá. Con lo cual hacíamos 3 actos médicos. Primera consulta, ecocardio, y segunda consulta para entregar resultados lo hacíamos en una sola, y lo seguimos haciendo, en un solo acto médico. Y eso ha mejorado mucho la lista de espera de primeros pacientes. Bueno. Lanzarote, ¿qué particularidad tiene como, no sé si decirlo, como patologías cardiológicas? ¿Tiene alguna particularidad? Sí, tiene particularidad. Y una muy importante, y es en los años, a finales de los 80, hicimos aquí con un cardiólogo y yo, fundamentalmente el otro cardiólogo, pero yo también tuve participación en un estudio de la prevalencia de factores de riesgo en la isla de Lanzarote. Y demostramos, se llegó a la conclusión de que hay una alta prevalencia de diabetes en la isla, y fundamentalmente en el centro de la isla y en el norte de la isla, pero sobre todo en el centro de la isla, San Bartolomé Tinajo, que lo achacamos no a la dieta, quizás un poco a la falta de ejercicio, quizás, pero sobre todo lo achacamos a la consanguinidad, de tal manera que hace 80 años, 100 años, pues la gente de esa zona, incluso venir al puerto era... Había gente que no había ido nunca a Recife. Claro, que no había visto el mar, prácticamente, ¿no? Entonces, pues se casaba, la endogamia, se casaban primos y eso facilitó el desarrollo de la diabetes. La diabetes es un factor de riesgo muy importante, de los más importantes para desarrollar lo que llamamos la cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Pues es fundamentalmente 2 patologías: la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio. La diferencia está en que en la angina de pecho, la arteria coronaria, que es la que le da la sangre al músculo del corazón, se ocluye pero no del todo y da síntomas. El síntoma principal es el dolor. Cuando la arteria se ocluye del todo, porque ya tenía una placa de grasa y en un momento determinado se fractura esa placa, se forma un coágulo, un trombo, y ocluye la luz de la arteria coronaria y da lugar al infarto. Al infarto. Infarto de miocardio. El infarto de miocardio. Porque claro, también en este caso, por ejemplo, hoy fui a la revisión médica y la tensión. Porque luego vamos a hablar de hipertensión, cómo afecta la hipertensión y explicarlo, y tú lo vas a explicar perfectamente dentro de lo que puede derivar en, no sé si en un infarto. Lo que sí, por ejemplo, ya te dicen un 12,8 perfecto para un varón, pero antes lo estábamos hablando, pero luego ya tuve 13,9 y ya de repente la cara le cambia y dice, y digo, pero por favor póngame un bar en medio que me deje. No sé si es verdad, ya puedes pasar de estar de unos buenos números a casi ya con un dígito más, pasar a estar en situación de riesgo. Sí, bueno, la hipertensión es otro de los factores de riesgo. Llamamos factores de riesgo aquellos que predisponen para el desarrollo de cardiopatías, fundamentalmente la cardiopatía isquémica. Y otras, pero fundamentalmente la cardiopatía isquémica. Los más importantes que son el tabaco, la hipertensión, el colesterol y la diabetes. La hipertensión, pues la hipertensión es un factor también desencadenante de cardiopatías. Aumenta la presión dentro de la arteria, aumenta la rigidez de la arteria y eso también puede ser un factor desencadenante. En cuanto a cifras, el objetivo es que no pase de 140 o de 14, que es lo mismo, es cuestión de que se exprese o en milímetros de mercurio o en centímetros de mercurio, pero es lo mismo, de 14 la máxima y de 9 la mínima.
Esos son los objetivos, independientemente de la edad, los objetivos. Si puede tener un poco menos, mejor, pero esos son los objetivos. Si no superas eso... Efectivamente, esos son el límite alto de la normalidad en hipertensión. Tan hipertenso es el que pueda tener un poco alta la alta, pero normal la baja, por ejemplo, que pueda tener 15,8, como el que pueda tener 14,9,5 o 10. Tan hipertenso es. Antes me decías que... Sí, no existe el término de hipertensión o tensión descompensada. Eso no existe. Eso nos lo hemos inventado un poco los médicos, otros los pacientes. Entre todos no hemos creado esa leyenda de presión, de tensión descompensada. O es alta, o es baja, o es normal. Objetivo máximo 14,9. Que no pase de ahí. Es loco. Y para lograr eso, para controlar los factores de riesgo, entre ellas la hipertensión, lo importante es prevenir antes que curar. Porque en medicina, y de hecho... lo primero que hay que hacer es prevenir antes que curar, porque es mucho más rentable. ¿Y cómo se previene? Pues la forma de prevenir los factores de riesgo es la dieta con poca sal. La sal, ¿no? Es la clave. Sal poca, ¿sí? No abusar de ella. ¿Café? Café se puede tomar 2 al día, no más, porque es más taquicardizante, excita más, entonces café 2 al día, no es aconsejable tomar más. La dieta con poca grasa animal, mucha fruta, mucha verdura, esa es la forma, una dieta correcta en cuanto a pues fundamentalmente fruta, verduras, legumbres, los potajes canarios que están tan buenos y tan saludables. Sanas, ¿no? Casi que es lo mismo que para el colesterol sería casi la misma dieta. Es lo mismo, sí, eso es lo mismo. Sí, ¿no? Y entonces, la dieta, el ejercicio físico, porque el ejercicio físico lo que hace es, entre otras cosas, aumentar el colesterol bueno, tan famoso, porque a nivel popular, que nosotros además lo hemos dicho así, para que la gente nos entienda, existen 2 tipos de colesterol, el bueno y el malo. El bueno, la única forma de aumentarlo es el ejercicio físico, que eso interesa tenerlo cuanto más alto mejor, y el malo cuanto más bajo mejor. El malo con la dieta, y si está en un nivel de riesgo importante, con medicamentos. Claro. Pero esa es la forma de prevenir. Sí, sí. Dieta, ejercicio, evitar el sedentarismo. Claro. Vamos a hablar de una cosa que antes estábamos hablando con Jorge Coll, y yo no sé si cada uno ya va pensando en cosas. El tema de la soledad, o sea, de conocer un poco, primero, los síntomas de un infarto. Primero, para saber si nos debemos, porque a veces uno le da unos gases y se cree que ya está teniendo un infarto. Sí. Entonces, un poco eso, pues, para que no nos confundamos los síntomas. Y luego también, en caso de uno vivir solo, también ya cada vez hay gente que también vive cada vez más y también a lo mejor más desarraigado o que no tienen pareja o familia. Un poco síntomas y un poco consejos para saber qué hacer en una situación de estas. Bueno, a mí esto de dar síntomas ¿No te gusta? me gusta poco. Me gusta poco porque tengo que ver a quién se lo doy. Hay personas que reaccionan muy bien y no se obsesionan, pero hay otras personas que si tú les cuentas los síntomas, al día siguiente pueden tenerlos. Ficticiamente, pero los pueden tener. Pero bueno, de cualquier manera, fundamentalmente para tranquilizar, diríamos, a los que viven en hogares monoparentales y que no sean muy mayores, porque si son muy mayores, evidentemente hay que ponerle un sistema de teleasistencia, que entre ellos creo que la Cruz Roja lo pone para buscar ayuda. El que no es demasiado mayor, bueno, pues los síntomas fundamentalmente, el infarto agudo de miocardio o la angina de pecho es un dolor opresivo en el centro del pecho, que habitualmente se irradia a cuello, a mandíbula y al miembro superior izquierdo, al brazo izquierdo, que puede llegar incluso hasta los dedos de la mano, que se acompaña habitualmente de sudoración, de palidez, incluso de náusea, de sensación de falta de aire, y que dura mucho. Suele durar, si no se pone remedio, no se quita en un minuto. El infarto, la angina de pecho sí. La angina de pecho puede ser de esfuerzo o puede ser de reposo. Habitualmente la de esfuerzo cede con el reposo. Y entonces el que está solo y puede tener la capacidad de llamar, pues puede llamar al 112, contarle los síntomas, que son lo que mejor le pueden ayudar, porque le cuentan los síntomas telefónicamente y le ayudan. Si se encuentra en una situación, porque puede haber arritmias, que a lo mejor no están como muy coherentes o muy
intentar hacer una cosa que le llamamos maniobras vagales, que consiste o en provocar náuseas sin arcadas, que le den arcadas, meterse los dedos, o bien llamamos maniobras de Valsalva, que consisten en eso, en meterse los dedos, provocarse náuseas, para intentar que la frecuencia cardíaca sea más baja. Ajá. Y desde luego inmediatamente llamar al 112 y contarle los síntomas, si podemos. La verdad que sí. Luego, por ejemplo, hay muchos casos, bueno, hubo un caso conocido, muy seguido, de familia conocida aquí, que en este caso el señor fue creyendo que tenía los síntomas y aún así en el centro, es decir, ¿pueden evitarlo eso? O cuando tú ya tienes tal infarto, a lo mejor estando hasta en las mejores manos no sales adelante. Bueno, hay una serie de personas que debutan su cardiopatía isquémica en forma de muerte súbita. Muerte súbita significa eso, que se muere súbitamente, como consecuencia de una arritmia maligna que si no se da un choque eléctrico, una desfibrilación, se muere. La arritmia, para los que no sabemos mucho, es la parada... Efectivamente, ese tipo de arritmia que si tú no lo quitas, la arritmia significa que el corazón no lleva ritmo de ningún tipo, es un ritmo en este caso caótico, muy rápido, y que si no le quitas con un choque eléctrico, el paciente se muere. Y de hecho, en algunas ocasiones tienen esa parada cardíaca, se avisan al 112, el 112 llega y lo puede reanimar y sacar adelante. Esos son los casos de los futbolistas, a veces esos efectivamente, que caen... Efectivamente. La muerte súbita. Sí, la muerte súbita, que la mayoría de las veces son por arritmias. Y eso a lo mejor son... Porque uno también a veces quiere creer en esas cosas que puede ser por enfermedades congénitas o... Sí, puede ser por enfermedades congénitas, sí. Todos los deportistas de élite hacen su reconocimiento médico y cardiológico. Los que no son de élite, en general, deberían todos, los chavales y los jóvenes y los adultos, deberían hacer algún tipo de reconocimiento médico, como mínimo que el médico le hable con ellos, le tome la atención, y incluso hasta me podría conformar con un electrocardiograma. Con eso es suficiente porque con eso discrimina mucho tipo de enfermedades. Si un electro es normal, si la tensión es normal, en principio se puede quedar tranquilo la persona y hacer ejercicio físico, ¿no? Sí, si ya es mayor y quiere hacer ejercicio físico, que como ahora se ha puesto tan de moda, el correr, por ejemplo, sí es conveniente que haga una revisión un poco más exhaustiva, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, hacer una ecocardio, porque con eso también se discrimina. Pero a veces, patología para el corazón es bueno el ejercicio, pero a veces también dicen que el ejercicio puede ser el causante también de... No, el ejercicio es bueno para el corazón siempre. Lo que pasa es que un ejercicio excesivo, extremo, sí, como están tan de moda ahora los triatlones y los Ironman y tal, eso hay que tener mucho cuidado. Eso hay que tener mucho cuidado. El ejercicio siempre es bueno, siempre, a cualquier edad. Lo que pasa es que hay que adecuarlo a la edad. Sí, y sobre todo, si lleva tiempo sin hacer ejercicio, nunca querer comerse el mundo en 3 días, sino ir poco a poco. Pero siempre es muy, muy, muy bueno. Claro. Es muy cardiosaludable. Cardiosaludable. Otra de las cuestiones que pasa muchas veces, en los informativos muchas veces atendemos noticias de fallece un varón y a lo mejor de 70, 80 años, británicos, normalmente la mitad de los turistas son británicos, pero que estaban en una playa plácida, a lo mejor en la playa chica de Puerto del Carmen. Yo ya he estado 2 veces ya, una vez ayudé a unos chicos a sacar a un hombre y falleció. No creo que haya una situación más placentera que estar en la playa, con el agua tranquila, en la playa chica, y sin embargo la del infarto no tiene nada que ver. Es decir, cuando dicen, no hagas ejercicio, o no te pongas a ver un partido de fútbol que de tu equipo, si al final el hombre está en la situación más placentera y le da, no sé si también era muy mayor, o según con la edad, claro. Evidentemente también depende mucho de la edad, también depende de la situación. A lo mejor esa persona estaba de manera placentera, pero a lo mejor se metió bruscamente en el agua fría, que también es un contraste que hay que valorar. Claro. Pues, o a lo mejor había abusado de alcohol el día anterior, que también es cuestión a valorar. O sea, nunca sabemos la situación en que estaba ese paciente. Lo que sí está claro es que el ejercicio físico siempre es saludable, cardiosaludable, siempre, siempre. Que con determinadas edades... y si tiene factores de riesgo, si la persona es diabética, si es fumadora, si es hipertenso, tiene más riesgo de tener eventos coronarios, sin ningún tipo de duda. Claro. Sin ningún tipo de duda. Siempre hablamos suelo preguntar, el alcohol, por ejemplo, el whisky,
a más de uno con las nuevas tendencias de que una copita de whisky, alguno ya le habrá cogido, le habrá cogido el gusto. Eso no tiene ninguna base científica, ninguna evidencia científica. El whisky... vasodilatador. No. Eso lo saben ellos, ¿no? Eso es un error, eso es un error. En cuanto al consumo de alcohol, lo único que parece que sí hay algunos trabajos publicados sobre el uso de dosis pequeñas y moderadas de vino tinto. Sí, ¿no? Eso sí parece que puede ser cardiosaludable. Dosis muy pequeñas, es decir, una copa, dos como mucho, ¿no? Pero no más. Y las bebidas destiladas no están demostradas que sirvan para nada. Eso de vasodilatador es un cuento otra vez que nos hemos fabricado un poco entre todos, pero que no es y las así. propias compañías de whisky. Las propias compañías de whisky para vender. No tiene ningún fundamento. Yo ¿Y la cerveza? Yo no aconsejaría a nadie. ¿La cerveza La cerveza también, ¿no? La cerveza es más ligera. Sí, es más ligera, tiene poco grado de alcohol. Sí. No abusar del alcohol, no abusar. Sí, porque si consumo tome uno moderado. una copa de vino comiendo 2-3 días a la semana, pues no pasa nada. Claro no que sí. pasa nada. Claro que sí. Última pregunta ya, que ya nos hemos ido de tiempo. Ahora también, bueno, abres un nuevo episodio, pero me imagino que lo que la gente no va a dejar es de consultarte, ¿no? Que cada vez que te coge, ¿es habitual a un médico como tú que...? Sí, es muy habitual que te paren o que te llamen amigos, familias. Tengo Oye, esto, tengo lo otro. me pasa esto, ¿qué te parece? Sí, es muy habitual y yo desde hace muchos años lo tengo totalmente asumido, ¿no? Sí, ¿no? Mis amigos y mis conocidos y mi familia, pues me llaman. Yo tengo familia en Cádiz, mis hermanos o mis cuñados y tal, y me llaman. Sí, me ¿no? llaman comentándome, oye, mira, que me ha hecho mi médico un análisis, que tengo esto, que tengo lo otro. Es normal, es completamente normal. Y bueno, yo me encuentro muy a gusto siempre intentando dar una respuesta a lo que me preguntan. Pues yo creo que ahora vas a tener más tiempo para también atender esas consultas. Sí. José María, ha sido un placer y la verdad que enhorabuena también, porque después de toda una buena trayectoria, me imagino que llega el momento también de descanso o, como has dicho tú, de atender a otras cuestiones. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya lo han oído, las palabras de José María Costa. Bueno, hasta ayer era el jefe del servicio de cardiología del Hospital Dr. José Molino Grosso. Llegó a Lanzarote hace 73 años en ese pequeño edificio de la Casa del Mar que decía que era esa pequeña o gran familia, ¿no? Luego, bueno, ha contado un poco la evolución y también un poco las particularidades de Lanzarote, ¿no? Esa zona centro, ¿no? Esa consanguinidad, cómo crea también esas diabetes que todavía tiene cierta casuística, y luego hemos aprovechado un poco para hacer también nuestra consulta, también qué hacer, cómo sentir un infarto, qué es un poco un infarto, ¿no? Hemos sabido un poco más, cuestiones muy complicadas, muy técnicas, pero yo creo que hoy hemos sabido un poco más gracias a José María. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.